Gloria a Dios. Bendecidos por el Señor. Usted reciba la palabra de Dios y esforcémonos a ser fieles a Dios. Amén. Efesios 4:23, ¿lo tiene? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos de esta manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Este versículo vimos este miércoles, y de lo que estoy hablando, hermano, que para alcanzar a conocer la voluntad de Dios necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Amén. Si usted no busca renovar su mente a través de Dios, nunca va a conocer la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Porque el mundo y el enemigo y todo lo que usted ve implantan en nosotros sus pensamientos, la misma carne de uno, nuestras emociones. Someten el pensamiento de tal manera que nuestro pensamiento no alcanza a distinguir su voluntad. Amén. Y le digo por qué, por esto, porque usted entiende y escucha la voluntad de Dios, pero a la hora de practicar su voluntad ya no lo hace. Sigue haciendo la voluntad del hombre o la voluntad de usted mismo o de lo que el mundo enseña. Les decía a mis hermanos que sí conocemos la voluntad de Dios, pero debemos aprender a obedecerla. ¿Sí? Entonces, usted se da cuenta que no camina bajo la voluntad de Dios, porque aún teniendo el conocimiento, a la hora de decidir, sigue decidiendo por la carne y sigue decidiendo por lo que el mundo le ofrece. ¿Se da cuenta de eso? Automáticamente lo lleva una vez más a aquello. ¿Por qué? Porque no he aprendido a hacer la voluntad de Dios. Sigo sometido a los pensamientos mundanos, carnales, y aún los que el enemigo le pone en su mente. Por eso a la hora de actuar, actúa tendiendo a lo carnal y no a lo espiritual. Amén. Por eso la Biblia nos dice: renovaos. O sea, hay que renovar la forma de pensar a través de la palabra de Dios, sí, pero también aprender a obedecer a Dios. En cada decisión que tomemos, tener en el conocimiento, o decido para bien o decido para mal. ¿Sí me entiende eso? Porque del conocimiento de la voluntad lo tenemos, hermano. Cada domingo lo estamos enseñando cuál es la voluntad de Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. El problema de a la hora de nosotros decidir a quién obedecemos, seguimos obedeciendo nuestra carnalidad. Y esa carnalidad, escúchame bien, te separa de Dios. Estamos ajenos a Dios por la dureza de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces tú caminas con la idea de que sí, Dios está conmigo, pero en verdad te la pregunta: ¿está de veras Dios contigo? ¿En verdad estás haciendo la voluntad de Dios? O sea, la sabes, pero nuestra dureza nos sigue alejando de Dios, hermano. Y es la lucha que tenemos de continuo contra el propio yo, que sigue pensando que está bien, que no hay problema, que no es tan malo, que al cabo Dios me perdona. Y ese tipo de mentalidad lo aleja del conocimiento de Dios. Amén. Mire, vaya a 2 de Corintios capítulo 10, por favor. Y vamos a leer del verso 5 en adelante. Yo veo muchos hermanos, viera, que son muy motivadores y les ay, hermano, que Dios y la bendición y Dios me habló y Dios me dijo, pero sus hechos demuestran lo contrario. Tienen mucha bla 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 de que Dios y mucha cosa de esa, pero niegan a Dios en sus comportamientos, en sus actitudes. Entonces eso de que hablen mucho, hermano, no, para Dios no le impresiona, para que me entiendan. O sea, no le impresiona a Dios el que usted te diga, ay, mi Dios, y no, sino sus frutos son los que a Dios impresiona. Entonces dejémonos de tanta palabrería y demostremos más
en verdad que queremos conocer a Dios, que amemos a Dios. Amén. Dejémonos de toda esa cosa, porque eso no le va a ayudar a usted. Y el diablo lo conoce perfectamente, que es puro bla bla bla, que a la hora de los buenos golpes se rinde a él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renovar el conocimiento de nuestra mente, empezar a entender que de esa manera ni a Dios impresionamos, al diablo menos lo engaña, y el que sale perjudicado somos nosotros por andar ahí intentando, diciendo que Dios y Dios y Dios, y no demostrar nada de lo que Dios es. Amén. Es increíble, pero tenemos que empezar a hablar las cosas tal y como son, y que esta palabra nos confronten, hermano, para no andarle haciendo al cristianito, sino de veras meternos en las cosas de Dios como Él quiere. Amén. No, de cristianitos está llena las iglesias, hermano, por montones, pero ¿cuántos de allí en verdad están obedeciendo a Dios? Ni el 1%, hermano. Amén. Fíjense bien, que dice 2 de Corintios 10, verso 5. Derribando, es más, si vemos desde el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Llevando cautivo. O sea, si usted no trabaja en llevar sus pensamientos a Dios, simplemente el enemigo siempre va a conquistar su mente. Y cada dardo que él le lance, cada dardo que el mundo le lance en su mente, usted lo va a adoptar allí. ¿Me entiende? Y entonces, ¿usted qué debe de hacer con su pensamiento? Dice la Biblia claramente, llevarlo cautivo, o sea, lo va usted a aprisionar su pensamiento y lo va a llevar a obedecer ¿a quién? A Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Quién lo tiene que hacer? Diga, yo lo tengo que hacer. De mí depende si el pensamiento malo sigue creciendo o lo someto a la voluntad de Cristo. Diga conmigo, de mí depende. No se lo deje a otras personas. Eso es nosotros, la voluntad tuya en tu mente. Tú decides si tu pensamiento lo llevas a obedecer al Señor o lo llevas a obedecer a tus sentimientos, a lo carnal o a lo que el mundo te ofrece. O sea, está en nosotros. Por eso te dice la Biblia que todo ese conocimiento se levanta en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que el mundo quiere implantar a la mente de uno está en contra del conocimiento de Dios. Nuestro yo, nuestra forma de ver el evangelio, nuestra rebeldía, todo eso está en contra, hermano, del conocimiento de Dios. Por eso la Biblia te dice, tú eres el único responsable de llevar los pensamientos a obedecer a Cristo. Está en nosotros, iglesia. Ahora te dice la Biblia que tienes al Espíritu de Dios para que te ayude en todo esto. Porque llega el pensamiento a obedecer o a no obedecer a Dios. O a obedecer tus sentimientos, tu carnalidad, o a obedecer a Dios. Ahí es donde se juega la batalla, mi hermano. Si tú estás diario con la mentalidad de que todo lo que te ofrece el mundo o todo lo que piensas es de la voluntad de Dios, ya vas mal. Tienes que analizar lo que está pasando en tu vida y decir, en el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevo a obedecer a Cristo. Y me esfuerzo para que así pase. ¿Me entiende? ¿Sí es una batalla? Claro que sí. No, si fuera fácil, hermano, pues... Pero Pablo describe todo esto como una batalla, derribando argumentos, y nos dice que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Él sabe que son fortalezas las que se meten a la mente, que no te dejan obedecer a Dios, que te tienen sometido para que sigas pecando, para que sigas estando mal con Dios.
Y estamos ajenos a veces de Dios por nuestra mentalidad carnal y rebelde que se rebela contra Dios. Amén. Amén. Mire, vaya a Romanos 1, por favor. Por eso aquí cuenta mucho qué es lo que escuchas, qué es lo que ves, qué es todo, con quién te juntas, con quién estás, porque ahí empiezan los pensamientos a sembrarse en ti. Si te juntas con personas de odio, de rechazo, de amargura, eso te lo van a sembrar en tu mente. Y lo malo, que los adoptas y los agarras. Todavía dijeras, bueno, llegó, pero lo pude rechazar en el nombre de Jesús. Pero a veces lo dejas en tu mente, en tu corazón. Pensamientos negativos, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso, mi hermano, Dios nos conoce, Dios conoce el pensamiento. Y Dios nos ve. Por eso le digo, a la hora de decidir qué debo de hacer, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero si diario te vas a la voluntad del hombre, a tu voluntad, jamás conocerás qué es lo que Dios quiere para ti. Estás ajeno de conocer la voluntad de Dios. Romanos 1:21, ¿ya lo tiene? Sí. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿ya ve? Y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, fue lleno de tinieblas. ¿Por qué? Porque dice que conociendo a Dios, no le honraron, ni lo obedecieron, ni atendieron las cosas de Dios como Él lo quiere que lo hagamos. Y mucho menos le dieron, ¿qué? Gracias. Y usted dice, no, yo sí le doy gracias a Dios todos los días, me levanto y gracias, Señor. Pero la forma de agradecer a Dios es en todo, mi hermano. ¿Sí? Una persona que está agradecida es una persona que tiene el corazón para adorar a Dios. Y alaba a Dios y le agradece con todo su corazón porque sabe que Dios ha sido bueno, que le ha guardado, que le ha liberado, que le ha escuchado su oración. Entonces, por ende, usted tiene agradecimiento y viene a la iglesia y le da gracias a Dios alabándole. Amén. No solamente gracias, Señor, porque me diste de comer. Amén. No, lo demuestra con su vida. Está agradecida la persona. Reconoce a Dios y le conoce a Dios y le honra como a Dios y le da gracias como a Dios. Amén. No es una persona que pues nomás escucha de Dios, pero ni siquiera le glorifica. Ni siquiera tiene el temor de levantar sus manos, de decirle muchas gracias, Señor, y te doy la gloria, la honra, la alabanza, sino que su mente la tiene llena de tanta basura que no lo deja adorar a Dios. Está atada la persona. Tiene tantos pensamientos contrarios de odio, de amargura, que no puede expresar a Dios su adoración. Y ese problema, hermano, no es de nadie, ni le eche la culpa a nadie. El problema, yo le digo, lo tiene con Dios, que no se ha arrepentido de todo corazón. Su problema es con Dios. ¿Conmigo? No, porque pues en realidad yo ni le voy a salvar. Yo le enseño la palabra de Dios para que su vida crezca y se guíe, pero en realidad el problema es con Dios. Y mientras no te pongas a cuentas con Dios, tendrás ese problema en tu vida. Mientras no reconozcas y le digas, Señor, perdóname, mis pensamientos están en contra de tu voluntad, tengo pensamientos de amargura, de odio, tengo pensamientos impuros, todo eso. Mientras no lo reconoces con Dios, Dios no te va a perdonar, hermano. Entonces se da cuenta que el problema no es contra nadie de aquí, el problema lo tiene con Dios. Y ojalá que encuentres el perdón de Dios si en verdad te arrepientes. Pues eso ya es un problema interno con Dios, mi hermano. Mi amargura y mi odio, mi falta de perdón, pues el problema lo tiene con Dios, hermano. Con nadie más, porque dice la Biblia, si usted no perdona, Dios no le va a perdonar. Entonces, pues tengo que ponerme a cuentas con el que me va a perdonar. ¿Sí?
Todo esto, iglesia, fomenta que si usted no lucha con sus pensamientos, toda su vida está en desobediencia contra Dios. Toda su vida, así ha sido cristiano, estuvo en desobediencia con Dios, porque nunca dejó que Él regenerara sus pensamientos. Amén. Ahora, pastor, quiero saber cómo me doy cuenta que estoy en rebeldía con Dios. Es tan sencillo, hermano, que a la hora que te venga un pensamiento, ahí te vas a dar cuenta si estás con Dios o no estás con Dios. Ahí te vas a dar cuenta si rechazas el pensamiento o lo agarras. Si tú agarras los pensamientos malos, desde allí empieza ya el problema contigo, con el Señor. Y ya de ahí empezamos mal. Es sencillo autoexaminarse cómo andamos delante del Señor. Isaías 55. ¿Por qué cree que la salvación es personal, hermano? ¿Por qué cree que va a ser personal el juicio? Porque allí usted ya no va a poder culpar a nadie. No va a poder decir, no, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi papá, es que mi mamá. No, te va a agarrar a ti. Oye, es que no, al rato con ellos voy a hablar personalmente, pero primero empiezo contigo. Por eso es, porque uno está en abrazar los malos pensamientos o en rechazarlos. En uno está. En hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Ahí no importa el que está a tu lado. Eres tú, hermano, soy yo. Tú adoptas un mal pensamiento y luego le quieres echar la culpa al que está a un lado de ti. Si tú fuiste el que lo agarraste. Amén. Entonces no culpes a la gente. Tú agarraste ese pensamiento con tu voluntad. Nadie te puso una pistola para que agarraras ese pensamiento. Nadie te obligó, tú lo hiciste, mi hermano. Amén. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, fíjese bien, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, si tú crees que estás pensando conforme a Dios, dice, mira, necesitas renovar tu mente para que entonces tengas mis pensamientos. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué provoca? Llega aquí y si tú agarras el buen pensamiento de Dios, te conduces a lo bueno, tu corazón va a estar sano, mi hermano. Va a ser libre. No vas a tener ataduras en tu alma, porque no has dejado que esos pensamientos esclavicen tu corazón. Amén. Llegan, sí, pero tenemos el poder de rechazarlos. Sean de cualquier tipo. Renovar nuestro pensamiento para conocer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que una persona llena de pensamientos malos, de odio impuro, va a poder discernir la voluntad de Dios? ¿Usted cree que así pasa? Pues no la discierne. Está ciego, está entenebrecido, no le entra al 20. O sea, no, por más que le hablas, él está en su mundo allá, pensando que está bien. ¿Y qué va a decidir? Pues de sus propios pensamientos. Porque jamás Dios va a compartir cuando hay pensamientos así. Tiene que primero sacar los pensamientos esos para que entonces pueda discernir la voluntad de Dios. Fíjese. Por eso te dicen, no, mis pensamientos no son tus pensamientos. No, si Dios pensara como nosotros, imagínense. Estuviéramos acabados, ¿verdad?
Oh, pues pensar como el humano, no. Pero en cambio Dios lo que desea es que sus pensamientos lleguen a estar en nosotros, hermano, para discernir la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que hace la voluntad de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedes hacer la voluntad de Dios si tu corazón, si tu mente no se despeja de todo lo malo? Amén. Romanos 11:34. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos van a luchar con esos pensamientos negativos? 11:34 de Romanos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Si te vas al 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, ¿de quién? De Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego viene la pregunta: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién puede aconsejar a Dios y decirle: hazlo de esta manera? ¿Sabe que a veces nosotros queremos aconsejar a Dios? ¿Sí sabía? A veces queremos nosotros decirle cómo son las cosas, fíjese bien. A veces queremos decirle: no, Señor, es que eso no. Es que sí, la Biblia dice, pero no es tan así, Señor. No seas exagerado, ¿verdad? Y queremos nosotros como aconsejarle a Dios que no es malo, no es tan malo esto. No, Señor, no. Y peleamos con Dios en nuestra mente. Porque yo le dije, tenemos una palabra que la usamos todo, es que no es tan malo. Y dice, pero es poquito malo, entonces ya es malo, ¿verdad? Y luego otra que tenemos, es que esto creo que, no creo que Dios se ofenda con eso. No, hay gente que hace cosas de veras. Y ya empieza uno como a ponerse, estoy mejor que aquellos. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, haga de cuenta que usted está queriéndole aconsejar a Dios, ¿verdad? No, Señor, no lo veas tan así, no es tan así. Mira, Dios, ¿cómo se te ocurre si ya Dios tiene su voluntad ya? ¿Cómo se te ocurre querer aconsejar a Dios? Por eso dice la palabra, pues, ¿o quién fue ese consejero? ¿Quién le puede dar consejos a Dios? Pero venimos nosotros como los sabios queriéndole decir a Dios cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Y la gente se enoja y, no, es que Dios, y como que, ¿entiendes? Su pensamiento lo tiene igual que Dios. Entonces todo eso demuestra en nosotros que no hay un quebrantamiento, el reconocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Ahora diga, pues cambia tu mentalidad. Pues no la vas a conocer nunca. Si estás con una mentalidad carnal, ¿cómo se te ocurre que Dios te va a hablar allí? ¿Verdad? No se puede, pues si, ¿cómo? No se puede, mi hermano. ¿Cómo? Sí, cuando quebrantas tu vida y quebrantas esa mentalidad delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy, háblame. Entonces ya Dios dice, ahora sí te voy a hablar. Ya vi que te despojaste de tu mente carnal, ahora sí entra mi mente contigo. Amén. Bien. ¿Sí vamos todos en el mismo rumbo? ¿Estamos entendiendo? Primera de Corintios 2. Oye, a veces son cosas que te asustan, hermano, que dicen, no, es que Dios, el otro, y dices, espérate, pero ¿cómo si ya Dios tiene ya establecido lo que es y lo que no es? ¿Verdad? Pero quieren aconsejar a Dios y, no, pues ¿cuándo lo van a aconsejar, mi hermano? Primera de Corintios, ¿qué le dije? 2:16.
Fíjese bien lo que dice aquí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. ¿Sí está allí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. O sea, de repente es una pregunta como, pues ¿quién conoce la mente del Señor? Y todos dicen, pues nadie. Y luego, ¿y quién le va a instruir? Pues tampoco nadie. Pero fíjese lo que dice enseguida, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, pensamos como Cristo. Bueno, esa es la meta, pensar como Cristo, ¿verdad? No puede usted decir que tiene la mente de Cristo cuando está pensando en puras cosas que a Dios no le agrada. ¿Verdad que sí? Pues no, usted no, ¿cómo va a decir, ay, tengo la mente de Cristo y, ay, jole, hermano? Pero sí, poco a poco usted puede llevar su mente, llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Entonces uno empieza a tener la mente de Cristo cuando ya usted empieza a llevar cautivos sus pensamientos al Señor y deja que la voluntad de Dios gobierne su mente. Entonces ya usted puede decir, ahora sí, tengo la mente de Cristo. Porque cada vez que viene la prueba, razono como Cristo. Y usted sabe cómo es razonar como Cristo. Cuando le vienen pensamientos de odio, la mente de Cristo es pensamientos de paz y de amor. Cuando le vienen pensamientos de destrucción, la mente de Cristo, ¿qué es? Es de edificación. Cuando le vienen pensamientos de desunidad, la mente de Cristo es de unidad. Entonces ahí empieza uno a ver si estoy caminando en la voluntad de Dios o no estoy caminando en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos, hermano. Ya estamos terminando porque tenemos ahorita algo por hacer. Quiero que vaya a Tito. En el libro de Tito, a ver, es que tengo el de Gálatas también. Mire, vaya primero a Gálatas, luego vamos a Tito. Ya lo vi que lo tengo antes, Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 1. Esto es bueno. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, estad firmes en la libertad. ¿Cuánto lo tienen ya ahí? Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Muchos podemos ver este versículo de tantas maneras, amén. Pero yo me enfoco a que esta libertad, aparte de ser en el corazón, tiene que ser en nuestra mente. ¿Me entiende? Porque nos habla que ya no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y recuerde que todo inicia en la mente. Si el Señor le hizo libre de ciertos pecados, de ciertos vicios, de ciertas cosas así, en la mente está el ser libre o no, hermano. ¿Sí? Tiene la ayuda del Espíritu Santo, pero por decirlo así, si usted todavía tiene algún problema con algún vicio, está en usted el pedirle a Dios que le haga libre. Pero ¿dónde empieza todo? En la mente, mi hermano.
Si usted tiene el hábito de fumar, que esperemos que ya haya sido libre, en cuanto usted ve a una persona que está fumando, le lanza un mensaje y le dice, como que a ti te hace falta también un cigarrito, al ver nomás al otro. Y eso lo empieza a esclavizar, porque ya usted está viendo a la otra persona que le está provocando a usted ese deseo de fumar. En ese momento, iglesia, o sigue sometido a la esclavitud, o caminas en obediencia al Señor. Hermano, pero es que yo no creo que sea pecado. Ya usted ya quiere aconsejar a Dios, ya quiere decirle que no es pecado. Ya usted ya le quiere aconsejar, no, es que tanto es una cajetilla, mi hermano. No, hay otros que se avientan como 10 cajetillas. No, entonces ya la hiciste, ¿verdad? No, es pecado, claro que sí, porque está atentando hasta a su propio cuerpo. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces reconózcalo así y va a ser más libre, más rápido. Si usted reconoce que es pecado, eso va a decir, Señor, ayúdame a no fallar contra ti. Y rechazo de mí este deseo. Estoy hablando del cigarro, pero son tantas cosas. Si no, toda su vida será esclavo y estará mal ante Dios toda su vida, mi hermano. Y no hay pretexto, y no tiene que decir, no, es que no es tan malo. ¿Cómo no es malo? La Biblia dice que sí es malo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Le vamos a enseñar a Dios y decirle, no, Dios, creo que vamos a cambiar el capítulo 5 de Gálatas. Y vamos a dar algunas cosas que sí se puedan, porque así está muy difícil. Así no la vamos a hacer. Pues claro que no la vas a hacer, porque no te agarras de Dios. Agárrate de Dios ahí para que veas. Lo que tengas, la debilidad que tengas, Dios te da la victoria, mi hermano. Lo que sea. Pero empieza a cambiar tu mentalidad. Empieza a decirle, Señor, sé que es pecado, ahora te pido la ayuda para sacarlo de mí. Es como la gente cambia, mi hermano. Pero si la gente dice, no, está muy difícil, no creo, ya tengo muchos años con ellos, no, y aparte toda mi familia era así, pues ya perdiste. ¿Te das cuenta? La mentalidad de Cristo y la mentalidad carnal, la que nos somete, la que te dice que no se puede, que no puedes, que no lo vas a lograr, que nunca vas a cambiar. Y usted dice, pues de veras, yo creo que nunca voy a cambiar. Y ahí se amarró contigo y jamás vas a cambiar. Hasta que reconozcas que necesitas la ayuda de Dios y nos esforcemos a rechazar los pensamientos que el otro empiece a poner en tu mente, en tu corazón. Y no se justifique, mi hermano, no diga no es pecado. Sí, es pecado. Y sí, estás separado de Dios hasta que no lo dejes. Amén. Amén. Diga, amén. Amén. Sí, como que duele, ¿verdad? Confronta, así como que, ay, yo pensé que... Pero ya estamos en el tiempo, hermano, que hay que hablar las cosas como son. Porque la cosa no está tan fácil y de repente puedes estar aquí y mañana. ¿Y cómo estuvo su vida? Ay, pues es que anduve como que sí, como que no, pues. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos entendiendo la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Miren, quiero que cierre su Biblia, por favor. Quería continuar, pero creo que ya está bien porque...